Es momento de hablar con Enrique Vial. Él es abogado, hace muchísimos años que está trabajando en esto y para mí es un honor tenerlo en Sustentar TV y que ustedes puedan escuchar desde su experiencia cómo ve todos estos cambios que hay en las realidades de todos los días, cómo ve a los jóvenes que están haciendo mucha fuerza en los cambios y cómo ve todos estos mega emprendimientos que nos dicen que son para que tengamos un futuro económico en nuestro país. Bienvenido a Sustentar TV, Enrique, es un placer tenerte hoy acá. Y estamos hablando de esto que es el exceso, el día del exceso de la Tierra. Empezamos a consumir el capital de nuestro planeta hace varios años que venimos consumiendo mucho más de lo que podría darnos este planeta. Y vos estás trabajando, hace bastantes años también, en este sentido, ¿no? En empezar a cambiar algunas cosas desde también la concientización y de acciones concretas que ya tienen que ver más con lo legal, ¿no? Que ahí es bastante complejo el asunto, ¿no? Sí, no solo en lo legal, ¿no? Nosotros venimos también dando disputas y acompañando distintas luchas socioambientales que se dan en el país, que no solo se dirimen en tribunales, sino también en la opinión pública, en distintos lugares, en las legislaturas provinciales, por ejemplo, con la lucha contra la gran minería, que son 7 provincias que tienen prohibida por leyes provinciales esa actividad, la ley de glaciares nacional, la ley de bosques, bueno, la ley de cambio climático el año pasado. Es decir, otras cuestiones que no solo todo tiene que ver con tribunales, ¿no? Por el contrario, tribunales como una última instancia, llegar a tribunales cuando ya uno no encuentra más salidas, ¿no? Y cuando ya hay un movimiento popular importante también, es muy difícil ir a tribunales sin tener un respaldo de la sociedad local, ¿no? Se está viendo últimamente más involucramiento de la sociedad en cuanto a temas que son muy sensibles, como pasó en Mendoza, como pasa hoy en Humedales, como también está empezando a suceder, la gente está empezando a entender que nuestros recursos naturales son vitales y que no vale cualquier cosa esos recursos, ¿no? Y sale a defenderlos, eso está bueno. Es interesantísimo, creo que lo de Mendoza de diciembre del año pasado, parece que fue hace un montón, pero claro, con la pandemia y todo eso no tenemos idea de... Pero fue en diciembre, fue un punto de inflexión, y creo que es un punto de inflexión enorme, porque se nacionalizó el tema en muy poco tiempo, una de las marchas más grandes también ambientales de Argentina se dieron, donde tuvo que retroceder tanto un gobierno provincial que recién asumía, con mucho poder político, tuvo que retroceder, incluso alineado en ese momento con el gobierno nacional, porque era un acuerdo entre ambas facciones políticas. Y aún así, con todo ese apoyo, un gobierno nuevo, etcétera, tuvieron que meter la marcha atrás, porque la gente se lo pidió en las calles. A eso le sumamos el tema de la pandemia, ¿no? Una pandemia que nos tiene. Una pandemia cuyo virus tiene orígenes claramente, el virus del coronavirus, tiene claramente orígenes socioambientales o de degradación ambiental. Más el encierro de gran parte del planeta, y bueno, el nuestro que ya es impresionante, que nos hace reflexionar absolutamente todo, ¿no? Y creo que eso ha multiplicado la conciencia de mucha gente, ¿no? Incluso gente que ahora se preocupa, qué es lo que come, de dónde viene su comida, por qué tiene agroquímico, ahora quiero comer sin agroquímico, o esto de vivir en las ciudades, en estas ciudades atiborrados, ¿no? Una Argentina que vive el 92% de Argentina, de los argentinos vivimos en ciudades que no tenemos espacios verdes, entonces empezamos a reflexionar por cosas que la vorágine de la vida antes no nos dejaba pensar. Esto de vivir en departamentos, y mucho peor los que viven en asentamientos, en villas, etcétera, cuyas condiciones de vida en un momento se pusieron muy en cuestión, ¿no? Bueno, creo que la pandemia ha reforzado eso, y lo vimos claramente, por ejemplo, con la campaña que hicimos con el tema de las megafactorías de cerdos que se quieren instalar en Argentina, que nosotros sacamos un documento y en pocos días teníamos 200.000 firmas, algo que yo hace más de 20 años que estoy con esto y eran, bueno, 1.000, 2.000, 3.000 era muy exitoso, y esto más, se nos colapsó todo lo que teníamos, y juntamos más de 200.000 firmas en pocos días, ¿no? Y con mucha gente interesada. Lo único que no se puede es salir a las calles, salvo en provincias donde el coronavirus está un poco más aplacado, y además porque, bueno, están siendo atacados por el humo
como las marchas enormes en Rosario, ¿no? Que lo hacen con distanciamiento social, con todas esas dificultades, pero son marchas enormes que piden el fin de los fuegos, ¿no? Tremendo lo que está sucediendo ahí. Bueno, y para que la gente conozca por ahí los que están en el tema y que no saben quién es Enrique Viale y qué es el pacto ecosocial, ¿cómo lo podrías definir este pacto que se hizo, que realmente nos pone, digamos, en esta marcha que un montón ya, yo vengo viendo que muchas ONG habían perdido como fuerza y que la están recuperando, y que se están dando todos estos movimientos que son muy positivos y que tienen que ver con esto de volver a empoderarnos como sociedad y como ciudadanos y empezar a exigir también, ¿no? Con el involucramiento, porque exigir sin dar nada a cambio tampoco funciona. No, y creo que, bueno, la irrupción de Greta Thunberg a nivel mundial fue muy importante, que se vio reflejada en Argentina con, con la llegada al ambientalismo, al ecologismo de miles y miles de jóvenes, muy, muy jóvenes, que están formando una masa crítica y de pensamiento muy interesante, y además vinieron a renovar un poco al ecologismo argentino que veníamos, que nos repetíamos un poco y estábamos medio endogámicos. Eso me parece que es importante, y bueno, y sumado, repito, a la pandemia, ¿no? Esta pandemia que nos está haciendo reflexionar y que nos tiene que hacer también, de alguna manera, reflexionar de cómo vamos a volver, si vamos a volver a la misma normalidad que nos trajo hasta acá, ¿no? Si vamos a profundizar las causas que nos trajeron hasta acá. Y desde ahí que con Maristela Svampa, la socióloga, amiga, y que estamos por sacar un libro juntos ahora en pocas semanas, planteamos el tema de este nuevo gran pacto ecosocial y económico que deberíamos de alguna manera comprometernos toda la sociedad, el Estado, etcétera, para ver cómo volvemos. Y que este pacto además no es un pacto solo verde de reducción de gases de efecto invernadero, sino que mezcla la justicia social con la justicia ecológica. Entonces, desde ahí busca desde un ingreso ciudadano universal hasta una transformación socioecológica radical. Cómo volver con empleos verdes, con empleos que generen trabajo, con una transformación del sistema energético, que también puede generar miles de puestos de trabajo, pero también con una transformación del sistema tributario argentino, un impuesto a las grandes fortunas, que son cosas que se están debatiendo ahora. Tenemos que hacer un mundo, y la pandemia nos muestra eso, que el mundo es cada vez más desigual, es decir, que tenemos que luchar contra la igualdad, y que el mundo está cada vez más colapsado ecológicamente, es decir, tenemos que hacer algo con eso. Esa conjunción es clave, ¿no? Sin justicia social no hay justicia ecológica, ni viceversa, ¿eh? Eso es importante también verlo, ni uno, Sí, los dos van de la mano. Exactamente. Pero no siempre fue así, ¿eh? Hay veces estaban los ambientalistas un poco puristas, conservacionistas, que no veían lo social, que no lo podían ver, bueno, no importa, ¿no? Y también estaban los grupos sociales que decían, no me vengas con el ecologismo, que eso me detiene el progreso, no, nosotros tenemos que progresar, tenemos que sacar... Eso sigue eso, ¿eh? Sí. Con el tema de la megafactoría del cerdo, se ve claramente, como parte del gobierno te dice, no, bueno, tenemos que sacar a los chicos de la pobreza, no me vengas con el ambientalismo, como si una cosa no tuviese que ver con la otra, como si no conocieran la historia de América Latina, una historia de saqueo y contaminación, ¿no? Como si ser exportador de naturaleza no fuese una decisión geopolítica mundial que nos pone en ese lugar. Entonces, si no podemos discutir los modelos de mal desarrollo, va a ser difícil de salir de siempre lo mismo, ¿no? Como si esto de más megaminería, más fracking y más agronegocio para salir de los problemas que nos trajo el fracking, el agronegocio y la megaminería.